realidad aprender muchas cosas, pues conéctese. Debo decirle que 2 cultos a la semana no es suficiente cuando usted quiere aprender de Dios. Pero pues ahí estamos todos los días a las 8 de la noche, los días lunes, martes, miércoles, jueves y el sábado. Y el domingo, el viernes pues estamos aquí y el domingo pues a las 2 de la tarde también. Pero déjeme decirle que hay mucha gente que nos ve por la red y hemos tocado temas muy interesantes, hermano, tocante al último tiempo. Yo creo con toda mi alma que estamos en el último tiempo. Quiero dejarle en su corazón una palabra que estuvo ahí resonando en mi vida antes de llegar a este lugar y inquiriendo en Dios para que ese sentir, si venía de Él, estuviera ahí latente. Y sí, yo quiero hablarle un poquitito acerca del libro de Gálatas. Estaba viendo yo las noticias de todo lo que está aconteciendo y fíjese que de pronto bajó mi corazón. Ay, hermano, créame que es un desastre ahorita, todo lo que está aconteciendo. Después ya del coronavirus, ahora ya no es el coronavirus, ahora es las protestas, las manifestaciones y veo, hermano, que las entidades de gobierno las quieren suprimir, las quieren hacer a un lado, los demócratas. Y cómo es que Obama dejó bien trabajados todas las entidades de gobierno, hermano. Y prácticamente la justicia se ha perdido. Hay mucha injusticia. Y todo eso, hermano, de alguna manera, a mí en lo personal no me carga, pero sí me molesta. Y en eso estaba yo con el Señor meditando, dialogando, platicando todo lo que uno ve de las injusticias que hay y cómo es que el hombre se ha convertido. Hay gente muy mala, hermano, muy mala. Y en eso estaba yo cuando el Señor me hizo ver que hay gente muy mala, pero que al final de cuentas, si no arregla su vida, su final no es bueno. Es imposible, hermano, que si una persona es mala, su final sea bueno. Es imposible. Y esa era una de las quejas en el libro de Malaquías. Cuando usted lee el libro de Malaquías, había un pueblo que se dedicaba a buscar a Dios, a servirle a Dios, a apartarse para Dios. Y se cansaron de buscar a Dios, de hacer lo bueno. Y entonces empezaron a decir, ¿de qué sirve buscar a Dios? Si vemos que la gente hace males y le vienen bienes, ¿no? Y entonces Dios les tiene que enviar al profeta Malaquías y decirles, viene el día. Viene el día cuando se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y eso me tranquilizó. Y al mismo tiempo me causó cierta tristeza por ellos. Porque al final de cuentas, hermano, nadie se va de esta tierra sin haber pagado las consecuencias de sus hechos. Eso yo lo entiendo en la Escritura. Y al igual, si no recibieron a Jesús, del otro lado les va a ir todavía, ¿qué digo? El doble, ¿no? 100 veces peor, imagínense. Entonces, por un momento dije, bueno, si Dios es paciente, porque Dios ve todo lo que el hombre hace. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente y Él no corre prisa. La Escritura dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aún Isaías 33 dice, ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Y
y que actuaste con soberbia, dice, cuando llegue tu día, tú también serás destruido, dice, y también van a actuar con soberbia contra ti. Y una de las cosas, hermano, que a mí me tranquilizó fue prácticamente eso, el poder visualizar en un futuro, hermano, la vida de mucha gente que en realidad no ha entendido, porque la palabra que bajó a mi corazón mientras meditaba yo en eso era, lo que el hombre siembre, eso también segará. Y eso dice sin acepción de personas. No importa título, no importa edad, no importa cultura, no importa posición económica, no importa nivel de estudio, no importa idioma, no importa, hermano, cultura, país, no importa. Y entonces me di cuenta que a mucha gente que hace mal, aunque ahorita no le vengan males, al final se lo juntan todo, hermano. Se lo acumulan todo, y cuando Dios dice, es el momento de actuar, es el momento de actuar. Mucha gente actúa ahorita como que si Dios estuviera ajeno a las acciones de cada uno, ajeno a la conducta y a las metas de cada uno. Y al final, como dice la Escritura, tierra, 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 te ha llegado tu día. Hermano, y fíjese que yo quiero hablar con usted un poquitito. Hemos hablado mucho, hermano, de la siembra en Dios, pero el capítulo 6 de Gálatas me hace a mí ver algo. Por ejemplo, dice, el verso 3 dice, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno, dice, examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Y dice en el verso 7, no os dejéis engañar de Dios, dice, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne, dice, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice, de hacer el bien, pues a su tiempo. Si no nos cansamos, segaremos. Eso quiere decir que hay veces que como que el hombre tiende a cansarse, hermano, de ser, voy a usar esta frase, aunque es aplicada solamente al Señor, y como que el hombre tiende a cansarse de ser buena persona. Como que el hombre tiende a cansarse de hacer solamente bienes y recibir males. Y más cuando se le hacen bienes a las personas, y las personas a quienes se les hacen los bienes corresponden con males. Eso es todavía más penoso y más duro, porque en veces uno dice, bueno, pues si le hice un favor y ahora, miren nomás con lo que me paga. No sé si usted ha oído esa frase. Le hice un favor y miren nomás con lo que me paga. Se supone que debería estar agradecido, ¿no? Pero bueno, yo veo que Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, no se cansen. No se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo, dice, si no nos cansamos, segaremos. Así que dice el verso 10, entonces hagamos bien a todos, fíjese, a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Eso quiere decir que en Dios siempre se va a presentar la oportunidad de ayudar a alguien. Pero usted sabe que es fácil ayudar a alguien que es calidad con uno. Pero ayudar a alguien que es terrible con uno, hermano, y muchas veces someterse a la voluntad de Dios y renunciar a uno a su voluntad, como decir, Señor, yo no tengo el deseo de ayudar a esta persona si me ha hecho la vida de cuadritos, como dicen, ¿no? Pero
pero que no se haga mi voluntad, como dijo Jesús, ¿no? Sino voy a hacer la voluntad tuya. Claro, Jesús no, en ningún momento dijo yo no tengo el deseo. No, Él a eso vino, a morir por amor, y lo hizo con alegría y con deseo de hacerlo por amor al Padre, y por, hermano, y amando al Padre nos amó a nosotros también. Pero nosotros sí, en veces decimos, pues que es que ya me cansé, pues. Ya me cansé, y en vez de recibir algo bueno, recibo lo malo. Ahora, en este pasaje yo me encuentro varias cosas. Fíjese que el verso 7, que es el pasaje que el Señor habló a mi corazón, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pero la frase que bajó a mi corazón es: pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y la versión al día es poquito más clara, porque dice: cada uno cosecha lo que siembra. O sea, cada uno. Entonces, ese cada uno a mí me hace entender que yo tengo que cuidar qué es lo que yo siembro. La versión latinoamericana, edición 95, dice: al final, o sea, al final, dando a entender que no se va a cosechar en el momento, sino al final, también dice: cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y la palabra de Dios dice: se recoge lo que se siembra. Eso es interesantísimo. Pero fíjese que cuando yo veo este pasaje, vamos a tratar de desglosarlo. Dice en el verso 4: pero que cada uno examine, ¿qué dice? Su propia obra. En otras palabras, hermano, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es: ustedes tienen que tener cuidado en lo que ustedes hacen. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el hombre tiene un problema en su vida. Y es que el problema es que siempre se está preocupando de lo que otros hacen, cuando en realidad tiene que estarse examinando constantemente. Mire, la Escritura nos enseña, y en veces lo cantamos, aquel cántico clásico que dice: anunciaré por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Es un cántico clásico, hermano. Y eso quiere decir que una de las cosas que hacía David era en la mañana considerar que era una nueva misericordia, pero en las noches meditaba en sus caminos. ¿Qué hice mal? Algunas veces usted, cuando se acuesta, porque muchas veces lo que hace la gran mayoría de gente es que se acuesta pensando en qué va a hacer mañana. No se acuesta pensando en qué fue lo que hizo hoy. Eso es lo que Jesús nos quiso dar a entender, hermano, cuando dijo: bástale a cada día su afán. Cada día traerá su propio afán. Y nos acostamos, y usted sabe que en veces hay quienes que acostumbran a hacer hasta su lista. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Por ejemplo, mi esposa acostumbra a hacer eso. Cuando vamos a salir de viaje o vamos a ir a algún lugar, la lista de todo lo que va a necesitar. Y es bueno, pues lo acostumbra solamente cuando vamos a salir de viaje. Pero la Jaelita en veces llega conmigo y me dice: papi, mira, esto es lo que voy a hacer mañana. Y le digo: a ver, mira, dice, voy a practicar piano 2 horas. Voy a leer 3 horas. Voy a limpiar mi cuarto y me voy a tardar como 1 hora y media. Y me dice: y voy a usar mi celular 1 minuto. Y yo me le quedo viendo: ¿será posible? 1 minuto. Y al otro día es todo lo contrario, ¿verdad?
se la pasa la mayor parte del tiempo, claro, hace sus quehaceres también, pero hermano, muchas veces planeamos para el otro día. ¿Qué vamos a hacer el otro día? Y por lo regular casi nadie se acuesta pensando, Señor, ¿qué hice bien este día? ¿Qué cosas estuvieron buenas? ¿Qué cosas tengo que corregir que no haga el día de mañana? ¿Cómo actué? ¿Cómo pensé? ¿Cuáles fueron mis prioridades? ¿Cuáles son mis planes para mañana? Si en realidad pensamos en los planes, tienen que ser buenos. Por lo regular, hermano, el hombre no acostumbra a escudriñarse a sí mismo. Sabe que el hombre padece de un mal, y es que siempre está escudriñando a la otra gente. Siempre está atento a qué es lo que la otra gente hace. Y no se pone a pensar que en esta vida hay una siembra y hay una cosecha. Por eso es que Pablo, hermano, antes de decir que todo lo que el hombre siembre, eso también segará, el contexto dice, cada uno examine su propia obra. Entonces lo que está diciendo es, cada uno tenga cuidado de su propia vida. Y a mí ese cada uno me llama mucho la atención, hermano, porque eso quiere decir que yo pierdo mi tiempo escudriñando a la otra gente, cuando en realidad no me va a beneficiar de nada. Al contrario, me podría meter en problemas por estar juzgando a otra gente, cuando en realidad suficiente tengo con lo mío. Mire, por ejemplo, dice, cada uno examine su propia obra, dice, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Pues ahí prácticamente está diciendo, cuídate tú, porque no vaya a ser que pienses que eres mejor que el otro, y entonces eso te va a crear problemas, porque a lo mejor eres peor que el otro. Pero el verso 5 me llamó mucho la atención también, porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Entonces me vi en el espejo ahorita, en el espejo de la palabra, y me di cuenta, hermano, que ¿qué gano yo con estar escudriñando a otros cuando en realidad suficiente tengo conmigo mismo? ¿Usted no se ha dado cuenta que usted tiene que librar sus propias batallas? Fíjese que yo estaba platicando con el Señor y le voy a abrir mi corazón. No voy a creer que soy un superhombre, hermano, que ando volando siempre. No. Estaba platicando con Él en la tarde y le decía, Señor, ayúdame con mi alma. Mi alma en veces tiene altibajos. Gracias a Dios que no tiene muchos, pero cuando los tiene, hermano. No me duran mucho, me durarán 1 hora, 2 horas. Y yo tengo que ir al cuarto porque yo no me gusta hasta que mi alma esté, hermano, con altibajos. O si hay una tristeza, o si hay una preocupación, o si hay algo que está afectando mi vida y la tiene arriba y abajo y arriba y abajo, yo tengo que correr al cuarto y decirle, Señor, ayúdame a mi alma. Y le decía, Señor, mira, perdóname, le decía, mi alma en veces se inquieta. Llegan momentos en que como que quiere entrar el temor. Y cuando estaba platicando con Él, de pronto dije, es un bonito tema para tratar con el pueblo, luchar contra los temores. ¿Y cómo se vencen los temores? Con la fe y con el amor, porque el amor a Dios echa fuera el temor, y la fe te fortalece y elimina todos los gigantes de temores que puedan venir. Pero mientras platicaba con Él y mientras le abría mi corazón, le decía, Señor, en vez de mi alma se torna turbulenta, hermano. Y yo platicaba un momento con Él. Y en la plática y en todo eso fue cuando
bajó esta frase de Gálatas 6, lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ya no tenía que ver nada con mi alma que estaba inquieta o sentía incómoda, etcétera, sino tenía que ver más que todo, hermano, ya con respecto a todo lo que estaba pasando ahorita aquí en el país y ver tanta injusticia. Mi alma ya estaba tranquila, ya había recibido la fortaleza de Dios, ya había, hermano, me había abierto los ojos, Él está conmigo, etcétera. Pero ya en la plática, diciéndole, Señor, ¿cómo hay gente en realidad que no piensa? ¿Cómo hay gente mala? Hay gente malvada. Y fue cuando el Señor me dijo, mira, la gente mala, el final de sus días no puede ser bueno. Y si no se arrepiente, detrás del velo le va a ir 100 veces peor. Entonces eso me hizo a mí ver, hermano, que en realidad, ¿usted no se ha puesto a pensar que usted tiene suficiente con usted? ¿Verdad que en veces tenemos esos momentos en que como que el alma quiere, decían algunos, como que le da un bajón, ¿verdad? Y usted tiene que correr, hermano, a buscar a Dios para que su alma se vuelva a estabilizar otra vez. Porque todo lo que acontece alrededor, hermano, en el país, situaciones que muchas veces le vienen a trastocar las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los afectos, hermano, y es cuando el alma se destantea. Y entonces, cuando yo vi este pasaje ahorita que estaba acá haciendo mis notas, dije, sí, Señor, tiene razón, claro, Señor. Mucha gente pierde su tiempo escudriñando a otra gente, hermano, juzgando a otra gente, y no se da cuenta que tiene un gran problema. Y el gran problema que tiene son ellos mismos. El gran problema que tenemos somos nosotros mismos. En veces, ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, sino suficiente tenemos, hermano, con nosotros mismos. Entonces yo pude entender que Dios en verdad tiene razón, que nosotros, hermanos, suficiente tenemos, como dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, ¿cuál carga? Tú mismo. Tu alma, tus afectos, tus sentimientos, tus emociones, hermano, tus pensamientos, y tienes que batallar con ello. Y siempre encauzándolo a lo bueno de Dios. Porque no sé si alguna vez tú has sentido que cuando haces algo bueno y te pagan con algo malo, como que te dan ganas de convertirte, no en una gente mala, sino en una gente 10 veces mala. Mire, por decir algo, en veces te dan ganas de que te dicen tantas cosas y llega un momento donde tú dices, no, yo ya me cansé, yo le voy a decir 2, 3 verdades. ¿Nunca has pensado así? Pero de pronto dices, no, Señor, pero es que tú, la verdad, tú no quieres que yo sea así. Tú quieres que sea paciente, tú quieres que yo, Señor, sea como tú me dices que sea en la Escritura. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente, y perdónenme, voy a decir esto, yo espero que tú no seas, ¿verdad? Pero hay gente tontita, hermano, que se la pasa juzgando a la demás gente y que se la pasa señalando a la demás gente las cosas malas que hace y no se da cuenta que tiene un gran problema, y ese gran problema es él o ella mismo, y que tiene que preocuparse de examinar su vida constantemente y llevar su propia carga, tomar su propia cruz. Y que cada uno tiene que tomar su propia cruz. Entonces yo dije por un momento,
suficiente tengo con lo mío, hermano. Suficiente tengo con lo mío. Fíjese qué bendición, por ejemplo, llegar, hermano, aquí, llegar y transmitirle la palabra, pero al final de cuentas, darme cuenta, hermano, que suficiente tengo con lo mío. Y que claro, qué bonito, hermano, ese venir, transmitirle la palabra, pero al final decir, Señor, yo expongo la palabra. Muchos me ven por la red, les expongo la palabra, pero al final de cuentas, si la hacen o no la hacen, los beneficiados son ellos. Mire, hermano amado, yo quiero seguir con esto porque el verso, déjeme ver, el verso 7 dice, no os dejéis engañar. Entonces, no os dejéis engañar. Pero en veces, hermano, pensamos, no os dejéis engañar de alguien más. Pero el verso 3 nos abre más el entendimiento porque dice, si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Pablo está diciendo, no os dejéis engañar por vosotros mismos. Porque en veces le ponemos tanta atención, hermano, que nadie nos engañe. Y nosotros podríamos estarnos engañando a nosotros mismos. Creyendo que nosotros estamos mejor que otros, cuando en realidad podríamos estar peor. Y la única manera que podríamos tener un justo juicio de nosotros mismos es escudriñarnos a nosotros constantemente. Entonces cuando dice, no os dejéis engañar, prácticamente Pablo le está diciendo lo mismo que le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Muchos, repito, le ponen atención a otros y se descuidan a sí mismos. Ahora, vamos entrando en el mensaje. Mire, una de las cosas que yo me puse a ver, hermano, ahorita que estaba ahí escribiendo, mientras estaba el tiempo de la adoración, oiga esto, yo no cosecho por las obras de otro. ¿Verdad que no? O sea, yo no cosecho por las obras del vecino. Yo cosecho por mis propias obras. Yo no cosecho, hermano, por las obras de otro. Ahora yo entiendo por qué siempre le he dicho al Señor, Señor, a mí no me gustaría estar en los zapatos de nadie. A mí me gustan mis zapatos, aunque me ha ido como en feria, hermano, y he tenido también momentos gloriosos, más gloriosos que como en feria, como dicen, ¿verdad? Pero no me gustaría estar en los zapatos de otro. Y una vez, platicando con un hermano hace muchos años, le dije, no, a mí me gustan mis zapatos, a mí me gusta, sí. Incluso así como soy chaparro y ahora un poco más panzón y más viejo, digo, no me gustaría estar en los zapatos de nadie más. Y me dice, ¿a poco no le hubiera gustado a usted ser Elías? No, le digo. O Abraham. No, le dije, no. A mí me gusta estar en mis zapatos. Hermano, yo no cosecho por las obras de otro. Cada uno cosecha, no por las obras de otro, sino cosecha por sus propias obras. Eso es lo que a mí me revolucionó con esto, hermano. En otras palabras, tú no cosechas si otro obedece o no, si otro busca o no, si otro cambia o no, si es buena persona o no. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿sabe lo que el Señor me estaba diciendo mientras yo tenía ese problema en mi alma? Y le decía, Señor, ¿cómo puede haber tanta injusticia? Imagínense. Y no voy a creer que soy político, pero yo le comento esto.
Usted sabe que los manifestantes, los riots, como le dicen, hermano, todos esos que hacen sus estragos, hermano, tomaron como 5 cuadras de Seattle. Y ya están hasta armados, imagínate. Y aparece la gobernadora de Seattle, hermano, y dice, no, dice, están en paz. Y aparecen, hermano, hasta con rifles, ¿verdad? Con armas y pidiéndole ya a los negocios de ahí que tienen que pagar piso como hacen en México. Que tienen que pagarles una cuota si quieren tener su negocio vivo. Que han habido violaciones ahí también. Y aparece la gobernadora demócrata, tenía que ser demócrata, hermano. Y dice, no, dice, ellos están tranquilos, dice, va a ser un summer of love, dice, como un verano de amor para ellos ahí. Y perdóneme, hermano, yo dije entre mí, bueno, esta señora está loca, o no piensa, o no se da cuenta. Y por eso fue que vino el conflicto en mi alma y tuve que ir a platicar con el Señor. Ahora, cuando el Señor me habló y me dijo, mira, el fin del hombre es de acuerdo a sus obras. Porque al final, como dice la versión latinoamericana, edición 95, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Ahora entiendo yo que el Señor estaba hablando a mi vida como diciéndome, no te preocupes, tú preocúpate de ti. Preocúpate de llevar tu propia carga, preocúpate de tomar tu propia cruz, preocúpate de examinarte diariamente. Y al final, yo entiendo, hermano, que cada uno cosecha, no por la siembra de otro. Entonces, por decirle algo ya así, ya metido en el asunto, en realidad, ¿qué me importa a mí si alguien quiere hacer la voluntad de Dios o no? Si al final de cuentas yo no voy a cosechar por la vida de ellos. Claro, uno quiere que toda la gente haga lo bueno, que toda la gente siembre lo bueno, que toda la gente se incline a lo bueno, pero al final de cuentas, y perdóneme que insista en esto, ¿qué me importa si alguien quiere hacer lo bueno de Dios? Yo no voy a cosechar lo que Él siembre. Yo voy a cosechar lo que yo voy a sembrar. Y en veces estamos preocupados porque la gente obedezca, porque la gente busque, porque la gente cambie, porque la gente sea buena persona, porque la gente no haga cosas malas. Y al final de cuentas nosotros no cosechamos. Y podríamos incluso hasta, hermano, enfermarnos buscando que la gente haga lo bueno. Y podría, mire, yo he conocido pastores que les da hasta embolio de tanto problema que hay en el pueblo. Y le das embolio, hermano. Cuando al final de cuentas el pastor cumplió con enseñarles la verdad. Y cada uno decide si lo hace o no. Porque al final de cuentas el pastor queda libre si enseñó lo correcto. Y él de todas maneras, por enseñar lo correcto, va a tener su cosecha. Y entonces yo entendí que era Dios hablando como diciendo, hey, tranquilízate. ¿Por qué se inquieta tu alma por todo lo que está sucediendo y por lo que esta señora dice que es un verano de amor lo que están haciendo cuando están violando y están armados hasta los dientes y ya tomaron, hermano, hasta unas oficinas de la policía? Y era el Señor diciéndome, hey, tranquilo, tú preocúpate de ti, que al final de cuentas tú vas a cosechar lo que tú vas a sembrar. Y dije, no, pues eso está bien. Mire cómo es Dios diga conmigo, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú vas delante de Él y presentas tu vida, Dios te va a dar una palabra. Fíjese que al final de cuentas, y perdóneme que lo diga la tercera vez, pero a mí qué me importa al final de cuentas si los demás quieren hacer lo bueno o no. Diga conmigo, ¿qué me importa?
¿Qué me importa, hermano? Si al final de cuentas cada uno va a cosechar lo que siembra. Por ejemplo, yo tengo que cuidar mi siembra, porque de ello voy a recibir. Yo tengo, hermano, que cuidar mi siembra, porque de ello voy a cosechar. De ello voy a vivir. De ello voy a vivir, hermano. De mi siembra. Entonces yo tengo que aplicar mi vida a sembrar lo bueno. Mire, por ejemplo, el verso 8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso tiene que ver con mi vida personal. A mí me gusta orar. Aunque debo decirle que en veces, hermano, me quedo dormido. Y en veces tengo que decirle al Señor: Señor, perdóname. Ya tener 60 no es lo mismo que tener 30, 40, hermano. Yo la pasaba noches enteras orando y al siguiente día, aunque no durmiera, yo estaba. Ahora no, hermano. Ahora me desvelo un poco y ya las piernas duelen y cuántas cosas. Pero este verso 8 a mí me habla de una siembra personal. A mí me gusta enseñar. Mira, ahora yo contento todos los días ahí en la red, enseñando. Comienzo como a las 4 a inquirir en Dios, pedirle la enseñanza. Empiezo a hacer mis apuntes, hermano, y me toma en veces preparar mi estudio, el que voy a transmitir. No, aquí el mensaje llego y ahí me lo da el Señor. Doblo mi rodilla. Allá, hermano, también doblo mi rodilla, nomás que como tengo más tiempo, pues preparo veces 2 horas. 2 horas, hermanos, 2 horas y media. Hago mis anotaciones, busco el canto que voy a poner al final, etc. Pero yo siembro. Mi vida personal me gusta enseñar, me gusta leer la palabra, me gusta escribir, hermano, me gusta orar y me gusta ponerle atención a mi vida. Ahora mucha mayor atención que antes. Antes caminaba un poco a la despreocupé, hermano. No, ahora como que he aprendido algunas cosas que incluso hasta de los mismos errores he aprendido, porque uno aprende. Ya, hermano, ya como que camino con un poco de más prudencia, ya pensando, hermano, en que quiero terminar mis años haciendo las cosas de la mejor manera posible, sirviéndole al Señor, transmitiendo su palabra. No era como antes, hermano, que era un poco, claro, usted sabe que los años le enseñan a uno. Pero este verso 8 a mí me habla de una siembra personal, porque dice: el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es una siembra personal. Pero el verso 9 ya no es una siembra personal, aunque es personal por lo que vas a cosechar, pero es haciéndolo a otro. Dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Ahí me está hablando de una siembra al prójimo. Y cuando hablo del prójimo, estoy hablando la familia, los amigos, si es que hay, los conocidos, los hijos, si usted quiere, las amistades, si es que las hay. Ahí dice: no nos cansemos de hacer el bien. Ahí está diciendo a todo: cuando tengas la oportunidad de hacer un bien, hazlo. Hay una siembra que ya no es directamente para con tu persona en sí, aunque vas a cosechar de esa siembra. Yo siempre he dicho: tú siembra en China y vas a cosechar en Argentina. Como dice un dicho: tú haces el bien sin mirar a quién. Esa es la siembra hacia los demás. Pero en el verso 10 dice: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí ya está hablando a los de la iglesia. Pero en resumen, lo que está diciendo el Señor es: siembra y no te canses.
Porque al final de cuentas, hermano, se va a cosechar lo que cada uno sembró. Meditaba yo, incluso le dije a mi esposa mientras comíamos, porque están diciendo ahí, no, que no queremos la ayuda de Trump ni nada para sacar a esos, erradicar a estos anarquistas ahí de Seattle, que según ya se adueñaron de 5 manzanas ahí en Seattle. Y yo estaba oyendo y le digo, ¿sabes qué, amor? Le digo, mira, si yo fuera Trump, lo sacaba a patadas. Y es más, enviaba el ejército y lo sacaba, y aunque ya no me religieran, si quieren que les den al Judas, pues que se los den, pues. Ha sido un buen presidente, hermano, y lo odia mucha gente. Pero al igual, yo me recuerdo hace algunos años, el año pasado, estaba yo haciendo unas gradas ahí en la casa. Y le decía, Señor, pero ¿por qué odian tanto a este hombre si ha hecho cosas buenas? Y entonces el Señor me habló así, hermano, directamente. Y me dijo, Jesús hizo cosas buenas. Y al final de cuentas las multitudes pidieron a Barrabás. Y me dijo, yo planté a Trump. Pero el presidente que venga después de que salga Trump va a hacer estragos con la nación. Va a hacer estragos con la nación. Y ahí entonces se van a acordar del presidente Trump. ¿Qué presidente envió dinero ahora a regalarle a la gente en medio de toda esta pandemia? Ninguno, hermano. ¿Qué presidente ayudó a los negocios pequeños y grandes? A las aerolíneas. Nadie, hermano. Pero bueno, no, el tema no es el presidente. El tema, hermano, es, yo no voy a cosechar lo que otro haga. Yo voy a cosechar lo que yo haga. Yo voy a cosechar lo que yo siembre. Mire, yo sé que aquí hay padres de familia. Usted no se da cuenta tanto consejo que usted le da a los hijos, ¿verdad? Porque uno ya pasó por ahí. Como me dijo mi hijo Juan un día, ahora te entiendo, papá, porque ahora ya tengo hijos. No, y eso que están pequeñitos, que estén más grandes, entonces va a ser más buena la cosa. Hermano, no, los aconseja, pero al final de cuentas, ellos van a cosechar lo que ellos siembren. Me dijo una vez, mi esposa me dijo, cuando Jaelita crezca y quiera tener novio, ¿qué vas a hacer? Porque yo quiero que me comunique. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué si es un chinito? ¿Y qué si es un morenito? ¿Y qué si es uno de por allá, bajado del rancho? Le digo, ¿qué quieres? Yo no me voy a casar con él. Lo único que le voy a decir es, la voy a aconsejar bien y la voy a apoyar. Lo único que le voy a decir es, abre bien los ojos, cerciórate bien de tus sentimientos, porque al final es ella la que va a decidir. ¿La vas a dejar? Cuando tenga la edad, claro que la voy a dejar. ¿Y no te vas a oponer? ¿Por qué me voy a oponer? Si ese es el camino de la vida. El hombre crece, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ixcamik, decían ahí en Guatemala. Se muere. Todos vamos a ese camino a menos que alcancemos el nivel de Enoc o de Elías o de Pablo. Pero cada uno, hermano, uno aconseja a los hijos. Uno aconseja a los hijos. Porque al final, si los hijos quieren hacer el buen consejo de la palabra, los que van a cosechar son ellos. Yo no voy a cosechar lo que ellos siembren. Si siembran bien, me voy a gozar. Si siembran mal, me va a doler. Dios va a estar ahí para consolar mi corazón. Pero al final de cuentas son ellos los que van a recibir lo que cosechen. Y yo creo, hermano, ya para ir cerrando esto, ¿no te parece que deberíamos de preocuparnos más
de lo que nosotros sembramos? Porque al final de cuentas yo voy a cosechar lo que yo siembre. Yo no voy a cosechar si alguien hace las cosas mal, si alguien no quiere buscar a Dios. Uno de pastor quiere que todos, hermano, estén en los cultos buscando a Dios y obedeciendo y haciendo lo bueno. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que quiere Dios. Pero al final de cuentas, el que cosecha es el recibe o no recibe el mensaje. Yo quiero ir terminando con esto. Bendito Dios que siempre envía una palabra a mi vida. Yo tengo que cuidar mi siembra. Porque de ello voy a recibir, de ello voy a cosechar, de ello voy a vivir. Si siembro bien, voy a recibir bienes, aunque voy a tener luchas y todo lo que se presente, pero al final de cuentas, nadie que haya sembrado lo bueno puede cosechar lo malo. Es imposible en la mentalidad y en el plan de Dios que uno siembre semillas de manzana y coseche papayas, ¿verdad que no? Es imposible. Terminemos con esto. Dediquemos nuestra vida a sembrar lo bueno, que al final de cuentas vamos a cosechar lo que nosotros sembremos. La versión al día dice, cada uno cosecha lo que siembra cada uno. Al final, dice la versión latinoamericana, cada uno cosechará lo que ha sembrado. La palabra de Dios dice, se recoge lo que se siembra. Entonces, cuidemos nuestra siembra, porque de eso vamos a recibir, eso vamos a cosechar y de eso vamos a vivir. Y no nos preocupemos tanto de lo que otros siembren, porque al final de cuentas tú no vas a cosechar lo que otros siembren. El que va a cosechar es el que siembra. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Aarón, nuestro pianista, se fue de emergencia. Esperemos que no sea algo grave, pero yo quiero decirle, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Al final de cuentas, lo único que podemos hacer es orar para que los hombres hagan lo bueno, siembren lo bueno, busquen a Dios, se acerquen a Dios. La Escritura dice, el hacer muchos libros es una tarea penosa para el hombre. El todo del hombre, dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Al final de cuentas, cada uno cosecha lo que siembra. Dios eterno, bendice tu pueblo con paz, con armonía, con entendimiento, con revelación, con temor, y añádeles todo lo necesario para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Lleves esta palabra en su corazón, medite en ella, piense que estamos en el 2020 y en el 2021 vamos a cosechar lo que sembramos en el 2020. Dios me los bendiga. Estamos en un buen tiempo, aprovéchelo. El domingo nos vemos aquí a las 12:30. Amén.